Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos en esta noche a desarrollar un poquito de lo que es la pasión de Cristo, ¿verdad? Todo inició el día domingo con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Y pues toda la gente decía, Hosana al Hijo de David. De la entrada triunfal hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hubieron muchos eventos relacionados, oiga bien, con lo que tenía que acontecer en la vida del unigénito Hijo de Dios. Un momento difícil en ese tiempo para Jesús, y por eso es que vemos que Jesús, después de haber celebrado la cena del Señor, después de haber confirmado en la cena del Señor que alguien lo iba a vender, que alguien lo iba a negar, que iba a ser entregado, oiga bien, por 30 monedas de plata. Después de ese acontecer, Jesús va ¿a dónde? Al monte de Getsemaní. Va a orar y ahí pues Jesús dice, Padre, que esta copa de vino, o en otras versiones dice que este cáliz, ¿verdad?, no lo tome, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Entonces, la muerte de Jesús, oiga bien, tiene una razón de ser. Y la razón de ser de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, es que somos salvos por su gracia. Y oiga bien, y que solo a través de Cristo Jesús podemos recibir, oiga bien, salvación y vida eterna. Así es que vamos a dar inicio y vamos a ir, oiga bien, a Mateo capítulo 26, versículo del 38 al 39. Y dice la palabra, entonces Jesús les dijo, mi alma está aquí muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche de jueves, porque nos permite, Dios, poder recordar, poder conmemorar, Señor, a través de esta enseñanza, ese tiempo difícil de tu Hijo. Un tiempo en el cual el pecado del mundo iba a caer sobre su humanidad, llamado el varón de dolores, llamado el Cristo, un hombre que atravesó por diferentes situaciones y siempre se mantuvo callado. Ayúdanos a imitarle. Ayúdanos a caminar en integridad y mostrarle a este mundo que somos seguidores de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento Jesús sale con sus discípulos, toma a dos y les dice, quedaos aquí porque tengo que ir a hablar con el Padre. Se retira Jesús, deja a sus discípulos, y en la lectura usted puede ver, porque se ha de acordar que regresa 3 veces. Y las 3 veces, ¿cómo los encuentra? Los encuentra dormidos, como usted y como yo. ¿Verdad? Que siempre el Señor nos va a encontrar dormidos, porque no estamos atentos, porque no estamos prestos. Hay unos pues que decimos buenas noches y no oramos, sino que simplemente nos vamos a acostar, ¿verdad? Entonces, pero Jesús viene y dice, les entiendo, porque están cansados, porque la jornada ha sido grande, pero lo que yo estoy viviendo, pero lo que yo oiga bien, voy a atravesar, me ha llenado, que dice lo que leímos, de tristeza. Y tristeza, dice, de muerte. Entonces, oiga bien, Jesús se retiró y se puso a orar.
Jesús tiene miedo a morir, pero también y sobre todo es el momento en el que carga todo el pecado del mundo. El demonio le tienta, oiga bien, pero no va a servir de nada. El demonio, oiga bien, después de esos 40 días, llega a tentarlo con muchas cosas, pero Jesús sabía qué iba a acontecer. Y entonces, oiga bien, dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y oiga bien, ¿y por qué le dice, y que pase sobre mí esta copa? Porque era una copa de muerte, era una copa de sufrimiento. Si lo que usted y yo, oiga bien, hemos vivido, no es nada, hermano. Y me va a disculpar las enfermedades o los problemas que muchas veces pasamos como seres humanos, para lo que pasó Cristo, no es nada. Si no, yo le dijera ahora, al llegar a casa, ponga a todo gas su cocina y ponga la mano, después de 5 minutos que haya encendido la mecha, ponga la mano en los 5 minutos. Hermano, si nos quemamos con el agua caliente, pues. Si nos duela que nos pinchemos con la espina de una rosa. Si arden los dedos cuando nos herimos con el papel bond. Se hace unas heriditas uno aquí en los dedos, ¿verdad? Pero Cristo, el sufrimiento que iba a pasar era grande. Lastimosamente, oiga bien, como cristianos, nos hace falta entender esta parte. Que decimos, es que la salvación es gratis. Sí, es gratis. Por eso salvos por gracia. Es un don inmerecido de parte de Dios. Oigan, no éramos merecedores de esa redención, pero a través de Cristo nos hicimos merecedores de esa redención. Y Él nos amó, oiga bien, llevando todo el peso del pecado sobre sus hombros. Es por ello que deberíamos de valorar lo que Jesús hizo. A usted y a mí no nos costó nada la salvación, solo arrepentirnos y creer. Pero al Padre sí. Le costó su unigénito. Y lo puede ver a través de todas las películas habidas y por haber. Un sufrimiento desmedido. Y el más sangriento se puede ver en la pasión de Cristo de Mel Gibson. Esa es la pasión de Cristo más sangrienta que puede haber. Entonces, cada vez que le vamos a fallar al Señor, y no estoy diciendo que vamos a ser perfectos porque no somos, pero sí podemos bajarle, como dicen, a la revolución del pecado en nuestra vida. Cada vez que vayamos a hacer algo indebido, pensemos todo el proceso que pasó Jesús de la entrada triunfal al Calvario. Entonces, ese tiempo que Jesús iba a vivir, lo llenó de tristeza, de soledad, de miedo. Y oiga bien, y vivió un momento terrible de violencia. Y que le iba a llevar ¿a dónde? A la muerte, y muerte de cruz. Y en Marcos 14:36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, oiga bien, decidas. Ya en ese momento, hermano, una agonía, una ansiedad. ¿Se imagina usted de qué tamaño era el corazón de Jesús en ese momento? ¿Se imagina usted cómo estaba de grande ese corazón? ¿Cómo estaba, oiga bien, de distorsionada esa presión arterial? ¿Qué ansiedad en su corazón? Oiga bien, cómo se le movía ese pecho de esa ansiedad de que iba a ir a muerte de cruz por sus pecados, por mis pecados y por el capítulo número 3 de Génesis. Si nos da una gran ansiedad cuando nos van a dar el resultado de una biopsia, de un examen general de sangre,
de una mamografía, de un examen de próstata. Allá todo afligido va uno, va. Abatido. Pero eso no es nada, hermano. Por eso, oiga bien, lo menos que podemos hacer, usted y yo, ¿sabe qué es? Es estar agradecidos con Él. Ahí andan diciendo unos que el infierno no existe, que es una mentira, que el infierno se vive aquí. No, aquí vivimos la consecuencia de vivir una vida de desobediencia y de no cuidar este templo y morar del Espíritu Santo, porque así es. Pero el infierno es real. ¿A dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham. ¿A dónde estaba el rico? En el infierno, en un lugar de tormento. Entonces, ¿tuvo Jesús miedo ante la muerte en el huerto de los olivos o en el huerto de Getsemaní la noche antes de morir? Puesto que Jesús era verdaderamente hombre, experimentó en el huerto de los olivos verdaderamente el miedo humano ante la muerte. De los que estamos aquí, le tenemos miedo a la muerte. Sí, pues nadie se quiere morir, hermano. Si no dice, ¿cuánto quiere que venga Cristo? Amén. ¿Cuánto quiere que venga ahorita? Toda la gente se queda callada. ¿Por qué? Porque nadie quiere morirse, pues. Allá está su abuelita de casi 100 años y usted no quiere que se muera. Usted está en un hospital y le dice, Señor, quiero salir a evangelizar. Señor, quiero salir a servirte en la iglesia. Y que dice el Señor, no, es mentiroso. Es a un patadas de ahogado para que te sane, dice el Señor. Con las mismas fuerzas humanas que tenemos todos nosotros, Jesús tuvo que luchar por su asentimiento interior a la voluntad del Padre de dar su vida para la vida del mundo. En su hora más difícil, abandonado por todo el mundo, incluso por sus grandes amigos, por los 12 amigos que tenía, Jesús se decidió finalmente por un sí. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo vea, hágase tu voluntad. Y termina de hablar con el Padre, de decirle, aquí vamos. Porque desde la eternidad ya estaba el plan perfecto para salvar y redimir a la humanidad. Dios ya sabía que el hombre iba a fallar en el Edén. Sí, ya sabían. Pero ya tenía la salida. ¿Por qué, oiga bien, por qué cree que sirve el tabernáculo? ¿Por qué estaba el sumo sacerdote? Porque se hacían los sacrificios. Porque Dios le dio una ley que Dios sabía que el hombre no la podía cumplir. Para que se acercaran a Él. Pero oiga bien, habiendo Dios hablado a través de profetas, a través de jueces, oiga bien, no hicieron caso. Y les habló a través de ¿quién? Del Hijo. Mateo 26, 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, de los grandes amigos de Jesús, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. ¿Cómo le dijo? Amigo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué dice? Y le prendieron. Y le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
Entonces, ¿por qué Judas traiciona a Jesús? Porque ya estaba escrito. Porque era una profecía y se estaba cumpliendo. Y le voy a decir algo. ¿Qué suceso más terrible para Judas? Porque fue escogido para entregar a Cristo. Y usted y yo, sin que nos escojan, lo entregamos. Y no por 30 monedas de plata. Por cosas, oiga bien, insignificantes. Desde lo que vemos en un celular hasta irnos a meter a un motel. Así vendemos al Señor. Desde lo que vemos en un celular hasta hablar del vecino, de la vecina, del hermano, del pastor, de la familia del pastor, del hermano que sirve, que canta. O sea, con cositas tan insignificantes. Judas en su tiempo eran 30 monedas de plata, hermano. Y nosotros también somos como Judas muchas veces. Lo vendemos. Pasamos por alto el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Como dijo aquel, salvo siempre salvo. Jesús ya me salvó mi alma. Pues este cuerpo hay que se desenfrene en este mundo. Eso es ser desagradecido. Y aparte, no soy salvo. Porque si yo soy salvo no tengo ese pensamiento. Porque el Espíritu Santo de Él está en mí. Y le dice, dio un beso a su amigo y le entregó. Los demás discípulos, oiga bien, como usted y como yo, nos dimos a la fuga. Esto ocurrió en el capítulo número 26 de Mateo, donde se profetizó la entrega de nuestro Señor a través de Judas y también lo de Pedro. Claro, en este momento que acontece eso, está la historia de Malco. ¿Sabe usted quién es Malco? ¿No sabe quién es Malco? Al que le quitaron la oreja. Entonces en ese momento sale Pedrito, va ahí y quiere que le diga algo. Gracias a Dios que le voló la oreja. Y le pregunto, ¿usted cree que Pedro le quería volar la oreja? ¿Qué quería hacer Pedro? Quería quitarle la cabeza, hermano. Con mi propia vida lo voy a impedir. ¿Y qué le dijo Jesús? No necesito de tu ayuda. Me bastaría decirle al Padre que envíe una legión de ángeles a que me guarden y me protejan. Pero no lo hizo así. Y fue entregado y fue llevado. Y desde el momento, oiga bien, que los soldados lo toman, empieza el calvario y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, cada vez que vemos las películas, va que nos da nostalgia. Usted no llora. Y usted no quisiera estar ahí donde de pararse y darle un trompón al soldado romano. ¿Ah? ¡Desgraciado! Pero hay alguien que estuvo cerca y no lo hizo. Todos se fueron. Y dice que Pedro se enroló en medio de todos, dice la Escritura. Y ahí estuvo. ¿Cómo estuvo? De expectante estuvo Pedro. Y le dijo el Señor, antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y dice que después que él había negado al Señor, el gallo cantó. Y oiga, y dice que salió afuera y lloró de amargura, o sea, de arrepentimiento. Y el otro, en vez de arrepentirse, se fue para donde los sacerdotes a tirarle las 30 monedas de plata. Y se ahorcó. ¿Por qué no se arrepintió? Tuvo la oportunidad de hacerlo.
si anduvo con Jesús. Y oiga bien, y muchas veces eso pasa en las iglesias. Todos venimos a las iglesias, pero no todos somos salvos. Y nos hacen el llamado y conocemos de la palabra, se nos predica de la palabra, se nos predica del amor de Dios, de la redención de Dios, pero cuando nos dicen, no, muchas gracias. Y estamos bien atormentados y estamos bien fregados y sabemos que el único que nos puede sacar de ese hoyo es Jesús y no lo recibimos. Comprobadito, ¿en quién? En Judas. Ella estaba predestinado para, oiga bien, para entregar al Señor. No para que se ahorcara de un palo. No, estaba predestinado para que lo entregara. Pero si había andado con Jesús todo ese tiempo, había visto, observado, había visto todos los milagros. Entonces, en vez de ir a devolver las monedas, ¿qué hizo? No se arrepintió. Y lo llevó a una mala decisión. Entonces, lo apresan. Vamos a Mateo 26, 57, 68. Y dice la palabra: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, metido va. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes a nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto prendió a los sacerdotes. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí ahora mismo habéis oído tu blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Estaban mintiendo los que llegaron de último. Dice que habían llegado muchos a mentir, y los que llegaron de último mintieron. No mintieron. Con una verdad fue sentenciado a muerte. Y se empezaron a burlar de él. Y empezaron a mofarse de él. Y empezaron, oiga bien, a golpearlo, a amedrentarlo. Y oiga bien, y no les importó. Entonces, ¿a qué llegó Cristo ahí? Fue al juicio judío. Todo el Sanedrín buscaba una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte. Presentaron muchos testigos falsos. El sumo sacerdote le interrogó, oiga bien, sobre su enseñanza. Y le dijo: te conjuro por Dios vivo, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo que Jesús le contesta: tú lo has dicho,
y ahí le dijeron: has blasfemado, eres reo de muerte. Después de tomar la decisión de matar a Jesús, lo llevaron atado y se lo entregaron ¿a quién? A Pilatos, el gobernador romano. Entonces, oiga bien, vienen y ahí anda Pedrito, pues. Ahí anda caminando el que lo iba a negar. Ahí estaba reunido con ellos, oiga bien, el que dijo que con su vida lo iba a salvar, que no le importaba morir por Jesús. Ay, yo voy arrecho, Señor, le dijo. Aquí está mi cuerpo, pero primero muerto yo que vos. Cuando estaban hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro, saliendo afuera, dice, lloró amargamente. Pedro les había seguido desde lejos, se quedó fuera en el patio, se calentaba en el fuego con los criados. Y mire lo que dice. Y las preguntas fueron: ¿tú andabas con él? ¿Y qué dijo Pedrito? No lo conozco. ¿Eres uno de ellos? ¿Y qué dijo Pedrito? No lo soy. Y la otra le dijo: tú estabas con Jesús el Galileo. Se te nota porque eres diferente para hablar. ¿Y qué dice? No conozco a ese hombre. Y empezó a hablar como el pescador que era. No dice cómo hablaba, pero si usted va al muelle de la Libertad a comprar pescado y ve cuando están subiendo las lanchas, ¿cómo hablan? ¿Ah? ¿Qué lenguaje ocupan? ¿Qué tipo de palabras usan? Ocupan un lenguaje inapropiado, pues. Y empezó Pedrito: a mí no me está entendiendo nada, desgraciado. ¿Ah? Hijos de la... Y sacó su caja de lustre otra vez, pues. Va que también así nos pasa a nosotros también a veces. Usted es cristiano. Yo voy a la iglesia. Y hay que llevar... Mire, y antes era bien chistoso, porque la gente, como antes ser cristiano evangélico era más difícil, va. Entonces la gente metía en bolsas negras las Biblias para que no supieran a dónde iban o qué llevaban. Porque si no, oiga bien, los molestaban. Entonces, oiga bien, muchos de nosotros a veces con nuestras actitudes también negamos al Señor. Muchas veces de nosotros como esposos con nuestras actitudes negamos al Señor con nuestra pareja. Y viceversa. Con nuestras malas actitudes, oiga bien, estamos mandando a muchas personas al infierno. Porque, quiere que le diga algo, la Biblia, que el inconverso ve, es su vida. Tanto de los adolescentes, jóvenes adultos y cristianos ya grandes. Como dicen por ahí, usted tiene la llave para mandar al infierno a cualquiera, va, con su mal testimonio. Ah, es que yo soy cristiano, con un balde de cerveza allá en la curva de Don Jere. ¿Y cómo es que vos sos cristiano, vos? Es que yo soy de la nueva onda. ¿Cuál onda? ¿O soy o no soy? Pero continuemos. ¿A dónde estaban los apóstoles? Encerrados, guardados. Me imagino que otros habían regresado a la pesca, ¿va? ¿Quiénes estaban ahí? Solo las mujeres. Solo las mujeres. ¿Y los demás dónde estaban? Escondiditos, hermano. Es más, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron al sepulcro? Fueron las mujeres. Y cuando llegaron y le decían: ¡ay! ¡Ay! ¿Quién es?
Se fueron a meter debajo del catre, como dijo aquel, va, y empezaron a decir las mujeres, nosotros somos, no está en la tumba. Y ya salieron los discípulos, va, a abrir la puerta, va, todos machos, machos menos. Todos los apóstoles escapan, pero María Magdalena vence el miedo por su gran amor. Y también la madre de Jesús, oiga bien, viviendo todo el calvario de su hijo. Mateo 27, versículo 1 y 2. Y después vamos a leer del 11 al 14. Ahí estamos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Jesús, versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato salió donde estaban los judíos y les preguntó, ¿de qué acusáis a este hombre? Llevadosle y juzgadlo según vuestra ley. Si no fuese un criminal que dice, no te lo entregaríamos. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Bien sabían. ¿Encontraba algo malo Pilato en Jesús? No. Pero es más, los sacerdotes, Caifás y todo ese séquito sabían que no podían matarlo, porque era un hombre inocente. Entonces, como que llegaron a decirle a Pilato, hacenos el favor. Si nosotros te damos el voto para que vos sigas siendo el emperador de aquí, pues. Nosotros estamos contigo, Pilato. Haznos ese favorcito. Eso ya lo vimos. Entonces viene Pilato y se lava las manos. ¿Y qué dice? Bueno, la verdad que yo no lo puedo juzgar. ¿Y se lo manda a quién? Se lo manda a Herodes. Y Herodes se rió de Jesús, lo despreció, ¿y qué dice? Y lo devolvió a Pilato. Herodes esperaba verle hacer un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenía que terminar lo que había empezado. Entonces viene Herodes y se lo retorna ¿a quién? A Pilato. Y cuando se le retorna a Pilato, entonces es el juicio del pueblo. Pilato lo presentó ante el pueblo y le preguntó, ¿queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús? ¿Y qué dijo el pueblo? Hosana, Hosana al hijo de David. No, ¿a qué no dijo eso? Pero el domingo lo estaban diciendo. Pero en la entrada triunfal lo estaban diciendo. Pero en el domingo, en el culto de las 10, aquí estábamos levantando las manos, ¿va? Alabando al Señor. Te alabaré. Y con las palmitas, va. Te glorificaré. Cantando el domingo aquí en la iglesia, va.
Pero cuando salimos de la iglesia, lo estábamos vendiendo, lo estábamos entregando, lo estábamos negando. Y estábamos diciendo, crucifíquenle. Porque cuando le dice, ¿queréis que yo suelte a Barrabás o a Jesús? ¿Qué dicen? A Barrabás. ¿Qué habían encontrado en Jesús? Nada. ¿Y quién era Barrabás? Era un asesino. Pero hasta por Barrabás vino a morir Jesús. Si nosotros éramos unos Barrabases, hermano. Ese era el apellido, Barrabás. Pero Dios nos redimió. Dios nos salvó. Y dice, aquí viene la pregunta que le hizo al pueblo, a los Hosana, al hijo de David. ¿Y qué hago con Jesús? Y el pueblo exclamó a grandes voces, crucifícalo. Y cada vez que nosotros, oiga bien, actuamos lo opuesto a lo que Dios manda, ¿qué decimos? Crucifíquenlo. No me importó que haya muerto por mí. Claro, estamos bajo su gracia y no estamos hablando de que perdemos la salvación. Pero Dios nos ha mandado a amar. Por eso dijo, la ley la voy a resumir en dos. En amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Claro, a uno no le gusta que los amen y otros son odiosos. Pero esos son ellos. Usted y yo debemos de amar, perdonar. No que vamos a ser amigos. No que vamos a hacer los charadas que éramos antes. No, vamos a amar y vamos a perdonar. Porque perdonar es soltar la carga. Eso es perdonar, hermano. Y si yo suelto la carga es porque amo. En el amor del Señor. Y de ahí, oiga bien, de ahí yo continúo con mi vida. Entonces el pueblo prefirió ¿a quién? A Barrabás. Y en el siglo XXI, Barrabás, ¿quién es? Son los deleites y placeres de toda la carne, hermano, que hay en este mundo. Y aquí está Jesús, ¿ves? Con los brazos abiertos, esperando a cualquiera para amarlo, para restaurarlo, para salvarlo, para redimirlo, para darle redención. Pero como aquí está el mundo, también que me abraza y me dice, aquí hay gozo, hay alegría, hay fiesta, hay party, aquí está todo lo que vos deseas, pero no te muestro el futuro porque te vas a ir para el otro lado mejor. ¿Y la gente qué prefiere? A Barrabás. Porque el cristianismo es muy aburrido. Ay, cuando esté viejo voy a ir a la iglesia. ¿Y quién dije que vas a llegar? A viejo, pues. Y ya venimos bien adultos. Señor, aquí vengo a darte toda mi vida, dice la persona. ¿Y qué dice el Señor? El chupón traes porque la vida del mundo te la chupó. Claro, y todos decían, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces Pilato, ¿qué ordenó Pilato? Que lo azotaran, ordenó Pilato. Y cayó en el juicio de los soldados romanos. ¿Quiénes han visto la escena de esa parte de la película donde Jesús es azotado?
Dice que es un látigo que tiene pitas y en la punta de las pitas hay huesos. Y que cada golpe que le daban en su espalda, los huesos desgarraban la piel. Que, oiga bien, fue tanto el castigo que llegó a la primera piel. Por eso que Cristo se desangró increíblemente. Ahora la pregunta es, ¿no vale la pena eso para nosotros? Y oiga bien, y mi misión no es que nos sintamos culpables y que nos demos golpes de pecho, Señor, no. Es que cada vez que vayamos a hacer algo indebido, pensemos lo que Él hizo por nosotros. Por eso es que, oiga bien, el cristianismo es de valientes, hermano. Porque el cristianismo no es para estar pecando y arrepintiéndome, pecándome y arrepintiendo. Me tomo una, me tomo tres y me arrepiento. No, no es así el cristianismo. Ay, discúlpame, mi amor, pero fíjate que no vine a dormir porque me quedé en otra casa con otra. Pero ya me arrepentí y el viernes lo vuelvo a hacer. Eso no es el cristiano, hermano. Eso no es cristianismo. Entonces, por eso es que, oiga bien, yo como un hijo de Dios y profesante de que soy un hijo de Dios, tengo que ser diferente. ¿O no es así, hermano? Entonces, yo debo de pensar, debo de tener en esta mente lo que Jesús hizo por mí. No esperar hoy la Semana Santa para ver la película y llorar ahí en la casa y un gran nudo en la garganta. ¿Va? Pobrecito el Señor, desgraciado la van a pagar. No, no es esa. Es de ver lo que Jesús hizo por nosotros. Pilatos ordenó que lo azotaran. Los soldados prepararon una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron por los hombros un manto color púrpura. Oiga, y dice y que le daban de bofetadas. Excedieron el castigo. Solo que se cumplió una profecía en Jesús. Ningún hueso fue quebrado. Dice la Escritura que cuando estaban los tres crucificados, llegaron y le quebraron las piernas a los presos. Pero el soldado que vio a Jesús dijo, creo que este ya murió, y le metió la lanza. Dice que trenzaron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Oiga bien, dicen que la cabeza, según los grandes estudiosos, que la cabeza de Cristo se había hinchado, donde se le introdujeron las espinas en su cabeza. Alguna vez él hizo algún chindondo por un mal golpe. Ahora imagine todas esas espinas metidas en su cuero cabelludo. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que lo hizo por amor. Y no por unos. Los hizo por todos hasta que Él venga. Juan capítulo 19, versículo 6. Y aquí viene la condena de muerte. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y aquí es donde Pilato se lava las manos en medio de la algarabía del pueblo y dijo, esa es decisión suya. Y oiga bien, y hay una parte donde los grandes sacerdotes dicen, no nos importa, Pilato, que esa sangre caiga sobre nosotros. Y allá tenemos el holocausto judío, donde murieron más de 6 millones de personas. Es que todo está relacionado, hermano. Juan 19, 14 al 16.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Imagina qué vendidos, hermano. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y dice la Escritura que los romanos hicieron un rótulo que decía: Jesús, el Rey de los judíos. Versículos del 17 al 22. Y él, cargando su cruz, salió a un lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y empieza el peor momento. ¿Para quién? Para Jesús. Se me olvidó traer la cruz, pero el domingo la vamos a ocupar. Se imagina después de haber sido golpeado, atribulado, latigado y cargar una pesada cruz, hermano. Y en ese caminar lo iban bofeteando, lo iban golpeando, lo iban escupiendo. Por allá se encontraron a José de Arimatea, que les ayudó a llevar la cruz. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Y ellos estaban repartiéndose, y Jesús estaba crucificado. Pero ¿sabe por qué estaba ahí? Porque nos amó. Y cuántas veces podamos caer, Él nos sigue amando. Porque Él se entregó por usted y por mí. Oiga bien, para siempre. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. En Mateo, capítulo número 27, versículo 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, que dice, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Lo más sagrado, nadie podía entrar al lugar santísimo terrenal. La cortina del templo tenía más o menos un gruesor de
digamos como unas 2,5 pulgadas. Y no solo era una cortina, había sido formada. ¿Y quién podía entrar nada más ahí? El sumo sacerdote. A expiar los pecados del pueblo una vez al año. Y cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo se rasgó. Y ahora usted y yo podemos entrar libremente al lugar santísimo celestial. ¿Porque lo merecemos? No, porque Cristo nos hizo merecedores de esa gracia. Por eso, oiga bien, debemos de conmemorar, debemos de recordar. Equivocadamente decimos debemos de celebrar, pero ¿cómo vamos a celebrar la muerte de Jesús? Puedo celebrar que Él me salvó, pero los padecimientos que pasó por hacerlo salvo de usted y a mí no se le desean a nadie. Ahí me voy a disculpar que nos vamos a pasar unos minutitos. Entonces, todo esto que aconteció, ¿a dónde estaba? Vamos a Isaías 53. Y dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y llorado por los transgresores. Y dice Mateo 27, 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Lo acabamos de leer. ¿Murió con quiénes? Dice, con los pobres. Habían 2 pobres con él, pero murió como los ricos, porque la persona que pidió el cuerpo era una persona rica de la época. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Dicen que era de la secreta. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro.
En otro evangelio dice que los judíos llegaron y que cuando fuera enterrado o depositado Jesús en ese lugar, mandara una compañía de soldados para que cuidaran, porque, oiga bien, dijeron los judíos que él había dicho que iba a resucitar. Entonces, para que fuera verdad, los discípulos iban a mover la piedra e iban a sacar el cuerpo, y oiga bien, entonces manda a soldados a cuidar la tumba. Y fueron los soldados a cuidar la tumba. Pero la piedra se movió y Cristo resucitó. Y cuando las mujeres entraron, ¿cómo estaba la sábana con que había estado envuelto el Señor? Doblada. Cuando un rey se levantaba de su mesa, agarraba el manto y lo doblaba. ¿Por qué? Porque iba a regresar. Cristo tomó su sábana, la dobló y la puso. ¿Por qué? Porque va a regresar por su pueblo. Y es por eso que ¿cómo está la tumba? Perdón, está vacía. Entonces, para despedirnos, vamos a oír esta canción. Y después vamos a orar. Y si puede, cántela. Día 53. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.
me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque hace más de 2000 años enviaste a tu Hijo unigénito. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, creció, se desarrolló, inició su ministerio, exponiendo su cuerpo a vituperio, a quebranto, a dolor. Y todo lo hizo por amor. Gracias, Jesús, por amarnos, por darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a ser leales, a no negarte, a no venderte, a no contaminarnos, sino perseverar día a día en lo que tú nos has dado. Que seamos agradecidos porque lo que nos tocaba sufrir a nosotros, tú lo llevaste en esa pesada cruz. Gracias, Jesús. Gracias por esta noche. Gracias porque la tumba está vacía y estás a la diestra del Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor, gloria a Dios. Y nos vemos el domingo, extra, extra. La tumba está vacía. Dios me los bendiga a todos. Un saludo también para aquellos que están en sintonía, que Dios me los bendiga y lo esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.